Capítulo 5. Tras determinar mi batalla con un formidable enemigo que merodeaba el área laberinto del piso 74, hice mi camino de regreso, así como en el pasado, y dejé escapar un suspiro de alivio cuando vi la luz de la entrada. Vacié mi cabeza, salí rápidamente del pasillo, y tomé un profundo respiro de aire fresco y limpio. Adelante de mí, un estrecho camino entraba en el espeso y sobrecrecido bosque. Detrás de mí, el área laberinto de la que acababa de salir se elevaba alto en el cielo, hasta la parte inferior del siguiente piso para ser más precisos. Debido a que el juego se basaba en llegar a la cima del castillo, las mazmorras en este mundo no eran laberintos subterráneos, sino que existían como torres. Sin embargo, la configuración básica no había cambiado. Monstruos más fuertes que los que te encuentras en los campos rondaban adentro, mientras que el monstruo jefe esperaba por ti en lo más profundo. En este momento, el 80% del área laberinto del 74º piso había sido explorada, o en otras palabras, había sido mapeada 20. En un par de días, lo más probable, es que el cuarto del jefe sea descubierto, y un equipo a gran escala sea organizado. Entonces, incluso yo, un jugador solista, participaría. Me sonreí a mí mismo por sentirme expectante y frustrado al mismo tiempo, y comencé a caminar por la vereda. Por el momento, mi ciudad de residencia es la más grande de Aincrad, Algade, que se encuentra en el 50º piso. Bueno, en mero tamaño, la ciudad del inicio lo era más, pero ese lugar se había convertido por completo en la base de operaciones de la Armada, así que era un poco incómodo el caminar por ahí. Tan pronto como logré salir de la ahora oscurecida llanura, un bosque lleno de árboles viejos se extendía ante mí. Si caminaba unos 30 minutos por allí, llegaría al área habitable del 74º piso y solo tenía que utilizar el portal de teletransportación ahí para saltar hacia Algade. Siempre podría usar uno de los artículos de teletransportación instantánea en mi inventario para volver a Algade en cualquier momento. Pero como era un poco caro, era renuente a utilizarlos a menos que estuviera en una situación peligrosa. Había un poco de tiempo antes de que el sol desapareciera por completo, por lo que resistí la tentación de volver a mi casa tan rápido como pudiera y entré en el bosque. Por regla general, los bordes de cada piso en Aincrad eran a cielo abierto, aparte de los pilares de soporte. Los árboles se quemaban de rojo por la luz que entraba por esa brecha. La niebla que corría entre los rayos de luz brillaba resplandecientemente como reflejo de la luz de la puesta del sol. Los cantos de los pájaros, que eran comunes durante el día, eran difíciles de escuchar ahora, mientras que el sonido de las ramas meciéndose con el viento parecía magnificado. Sabía muy bien que podía luchar contra los monstruos que aparecían en esta zona incluso medio dormido, pero el miedo que venía con la oscuridad era difícil de suprimir. Me llenó una sensación similar a la que tuve de niño cuando trataba de volver a casa tras perderme. Pero no me disgustaba este sentimiento. Había olvidado este primitivo miedo en algún momento de cuando vivía en el otro lado. La sensación de soledad que consigues cuando viajas por tierras salvajes con nadie a la vista por mucho que busques, podrías llamar a esto la esencia de un RPG 21. Mientras estaba absorto en estos nostálgicos recuerdos, un chillido que nunca antes había escuchado entró de repente a mis oídos. Se escuchó solo por un momento, alto y claro como un tubo de lengüeta. Detuve mis pies y busqué cuidadosamente en la dirección de donde vino el sonido. Si has visto o oído algo que nunca antes experimentaste en este mundo, significaba que eras ya sea muy afortunado o lo contrario. Como jugador solista, había entrenado mi habilidad Scan 22. Esta habilidad prevenía emboscadas y cuando llegabas a ser más diestro en ella, le daba al jugador la capacidad adicional de detectar monstruos que estuvieran ocultos. A través de esta, pude ver a un monstruo escondido entre las ramas a 10 metros de distancia. No era muy grande. Tenía piel verde para camuflarse en las hojas y tenía las orejas más largas que su cuerpo. Como me concentré en él, este automáticamente se convirtió en mi objetivo y un cursor amarillo apareció junto con su nombre. Contuve la respiración tan pronto como leí el nombre. Conejo Ragu. Era lo suficientemente raro como para ganarse el calificativo de super. Esta era en realidad la primera vez que veía uno de verdad. El conejo regordete que vivía en las ramas no era tan fuerte, ni te daba tantos puntos de experiencia, pero saqué en silencio un delgado cuchillo para lanzar de mi cinturón. Mi técnica Knife Throwing 23 no era tan alta. Simplemente la elegí como una rama de mi árbol de habilidades en algún momento. Pero había oído que el conejo Ragu era el monstruo más rápido de entre los que se conocían actualmente, así que en realidad no tenía mucha confianza de capturarlo con mi espada. Tenía una oportunidad de atacarlo antes de que el oponente me notara.
Alcé mi cuchillo, rezando mentalmente, y asumí la posición de Single Shot 24. Bueno, por muy baja que fuese mi habilidad, mi mano fue respaldada por mi alta destreza y tiró el cuchillo en un movimiento borroso. El cuchillo centelleó una vez y luego se adentró en los árboles. Tan pronto como ataqué, el cursor, que indicaba la dirección donde estaba el conejo Ragú, se puso rojo y la barra HP apareció debajo de este. Un agudo grito sonó en la dirección en la que había arrojado mi cuchillo. La barra HP vaciló un poco y luego bajó hasta 0. El familiar sonido de los polígonos haciéndose añicos resonó. Formé un puño con mi mano izquierda. Levanté mi mano derecha y abrí el menú principal. Abrí deprisa el inventario, con hasta los movimientos de mi mano pareciéndome demasiado lentos, y ahí estaba en la parte de hasta arriba de la lista de objetos recientemente adquiridos. Carne de conejo Ragú. Era un objeto raro que se podía vender a otros jugadores a un precio mínimo de 100.000 col. Esa cantidad de dinero era suficiente para mandar a hacer un juego completo de la mejor armadura a la medida y todavía quedaría dinero de sobra. La razón de que esto fuera tan caro era bastante simple, fue colocado como el ingrediente de comida más delicioso de entre los numerosos ingredientes disponibles en el juego. Comer era más o menos el único placer en Sao, pero la única cosa que podías ingerir por lo general era sopa y pan que sabían como si fueran de la campiña europea. Bueno, no es que yo lo supiera. Pero el caso es que no tenía chiste. Los pocos jugadores que habían entrenado su habilidad de cocina establecieron esto después de pensarlo un montón, a fin de permitir a los otros jugadores comer una mayor variedad de alimentos. Pero incluso esto no era tan fácil de encontrar, así que por regla todos los jugadores fueron privados del gusto. Por supuesto, mi situación actual no era muy diferente, y no me desagradaba la sopa y el pan integral que vendía el restaurante NPC que frecuentaba. Pero de vez en cuando la necesidad de comer por lo menos un bocado de carne jugosa me dominaba. Durante un tiempo me quedé mirando el nombre del artículo y no dejaba de preguntarme qué hacer. Las posibilidades de que consiguiera esta clase de ingrediente de nuevo eran muy bajas. Para ser honesto, tenía muchas ganas de comerlo. Pero entre más alto sea el rango del ingrediente, mayor será la habilidad necesaria para realmente poderlo cocinar. Así que tenía que encontrar un maestro de la cocina para que cocine esto por mí. Pero no conocía a ninguno. Bueno, conocía a algunos, pero cazarlos por algo como esto era molesto. Incluso más que eso, ya era hora conseguir un nuevo equipamiento. Por consiguiente, he decidido venderlo. Cerré la ventana como si fuera para deshacerme de cualquier arrepentimiento, y escaneé la zona con mi habilidad. No había una posibilidad muy alta de que un bandido apareciera en el frente de batalla, pero no se puede ser demasiado cuidadoso cuando tienes un artículo clase S en tus manos. Sería capaz de comprar todos los artículos de teletransportación que quisiera una vez que vendiera esto, así que decidí minimizar el riesgo y empecé a rebuscar en mi bolsa. Lo que había sacado era un cristal en forma de un pilar de 8 lados que brillaba con un azul intenso. Los pocos objetos mágicos en este mundo donde la magia fue excluida tenían forma de gemas. El azul era para teletransportación instantánea, el rosa para recuperación de HP, el verde para antídotos, y etc. Todos eran artículos convenientes que producían efectos instantáneos, pero también eran caros. Así que en la mayoría de los casos, las personas utilizaban artículos más baratos, como pociones de acción lenta, después de escapar de una pelea, diciéndome a mí mismo que este era, sin lugar a dudas, una situación de emergencia. Agarré el cristal azul y grité: teletransportación. Algade. Se oyó el reconfortante sonido de muchas campanas que sonaban y el cristal en mi mano se rompió en pedazos. Al mismo tiempo, mi cuerpo estaba envuelto en una luz azul y el bosque desapareció de mi vista como si se estuviera derritiendo. Una luz brillante entonces destelló, y cuando desapareció, la teletransportación había terminado. En lugar del sonido de las hojas crujientes, el sonido de un suave martilleo y los fuertes sonidos de la ciudad invadieron mis oídos. El lugar en donde aparecí era el portal de teletransportación que se situaba en el centro de Algade. En el centro de la plaza circular, se encontraba una puerta hecha de metal con más de 5 metros de altura. Dentro, el aire se arremolinaba como si fuera un espejismo, y la gente que se teletransportaba, o que acababan de teletransportarse, iban y venían. 4 grandes calles se extendían en las 4 direcciones de la plaza, y en los lados de todas estas calles, un sinnúmero de pequeñas tiendas estaban reunidas. Los jugadores que buscaban un pequeño refugio después de un día de exploración compartían conversaciones frente a los menús de comida o bares. Si alguien tratara de describir Algade en una palabra, este sería desordenada.
No había grandes calles como las que se podían ver en la ciudad de inicio y callejones que se entrecruzaban cubrían toda la ciudad. Había tiendas que ni siquiera sabías lo que estaban vendiendo, y posadas que parecían que nunca podrías volver a salir una vez que entraras. En realidad, había un montón de jugadores que entraron accidentalmente en uno de los callejones de Algade y vagaron durante días antes de volver a salir. He estado viviendo aquí por casi un año, pero aún no logro recordar la mitad de ellos. Aquí hasta los NPCs eran personas extrañas cuya clase era difícil de adivinar, y te hace pensar que la gente que vive aquí en estos días son toda clase de raros. Pero me gustó la sensación de estas calles. No era una exageración decir que la única vez que me sentí en paz fue cuando estaba bebiendo una taza de té con olor extraño en una tienda de esquina que frecuentaba. La razón detrás de esto era que me sentía un poco sentimental, porque me recordaba a una tienda de electrónicos a la que solía ir muy seguido. Bueno, no realmente, yo esperaba que no. Pensando en encargarme del artículo antes de volver a mi casa, comencé a caminar hacia una tienda. Si seguía la calle que conducía al oeste de la plaza central, llegaría a la tienda después de hacer mi camino a través de la multitud por un rato. En el interior, era tan pequeña que 5 jugadores se sentirían apretados allí dentro, y tenía el vaído característico de una tienda de jugador. Las herramientas, armas, y hasta los ingredientes de comida estaban revueltos. El dueño de la tienda estaba muy ocupado alterándose al negociar. Hay 2 formas de vender los artículos. Uno de ellos era venderlo a un NPC, un personaje controlado por el sistema. No había peligro de ser engañado, pero el precio era siempre el mismo. Para detener la inflación, el precio se fijaba por debajo del precio real de mercado. El otro era comercio con otro jugador. En este caso, podías vender el artículo a un precio alto si así lo negociabas, pero había que encontrar a alguien que lo comprara, y las discusiones entre los jugadores después de completar el negocio no eran poco frecuentes. Por lo tanto, aparecieron los jugadores comerciantes que se especializaban en el comercio de artículos. Los comerciantes no podían vivir del puro negocio. Al igual que las clases técnicas, tenían que llenar la mitad de sus ranuras de habilidades con unas no relacionadas con la batalla. Pero eso no significaba que podían apartarse de los campos. Los comerciantes tenían que luchar por mercancías y los técnicos por ingredientes, y, por supuesto, tenían más dificultades que los guerreros. Era difícil para ellos sentir la excitante sensación de vencer un enemigo. Por lo tanto, la razón por la que eligieron estas clases sería la noble causa de ayudar a los jugadores que luchaban en el frente de batalla todos los días. Así que yo los respetaba profundamente, aunque en secreto. Bueno, los respeto, pero también es cierto que el personaje delante de mí era alguien que estaba muy lejos de autosacrificarse. Ok, está decidido. 25 pieles de lagarto del crepúsculo por 500 col. El propietario de esta tienda que frecuento, ágil, le dio un porrazo a su cliente, un lancero de apariencia débil, en la espalda con su grueso brazo. Luego abrió rápidamente la ventana de intercambio e introdujo el importe en su lista de trueque. El cliente parecía estar pensando, pero tan pronto como vio la cara de Ágil, que se miraba lo bastante aterradora para asemejarla de un guerrero experimentado, de hecho, Ágil era un guerrero de hacha de clase superior, así como un comerciante, se apresuró a poner los artículos en su lista de intercambio y pulsó OK. Como siempre, muchas gracias. Por favor visítenos de nuevo. Ágil le dio un último porrazo a la espalda del lancero y sonrió. La piel de lagarto del crepúsculo podía ser utilizada para crear una armadura de alto nivel. Consideré que 500 era demasiado barato sin importar cómo lo vieras. Pero me quedé en silencio y vi cómo el lancero se marchaba. Toma esto como una lección para nunca ceder terreno cuando estés negociando, murmuré en mi mente. Oye, haciendo negocios sin escrúpulos como de costumbre. El gigante calvo me miró y sonrió cuando le dije que esto detrás de él. Oye, Kirito. El lema de nuestra tienda es comprar barato y vender barato, dijo sin ninguna señal de remordimiento. Bueno, estoy sospechando un poco sobre lo de vender barato, pero eso no importa. Yo también quiero venderte algo. Tú eres un cliente habitual, así que no puedo engañarte. Bueno, vamos a ver. Mientras decía esto, Ágil estiró su grueso y corto cuello y vio por la ventana de trueque que le ofrecí. Los avatares de Sao eran réplicas del cuerpo real del jugador que habían sido creados a través de escaneos y calibraciones. Pero cada vez que miraba a Ágil, siempre me preguntaba cómo alguien podía tener un cuerpo que le quedara tan bien. Los 180 centímetros de su cuerpo estaban llenos de músculo y grasa, y la cabeza que descansaba sobre este se veía como si fuese la de un villano de la lucha profesional.
Además de eso, hizo que su peinado, una de las pocas cosas que pueden ser personalizadas, fuera calvo. El efecto era al menos tan temible como los monstruos bárbaros. A pesar de ello, tenía un rostro encantador que parecía infantil cuando sonreía. Parecía tener unos 30 años, pero ni siquiera podía adivinar qué era lo que hacía en el mundo real. No preguntarle a los demás acerca del otro lado era una regla no hablada en este mundo. Los dos ojos que estaban debajo de sus espesas cejas se abrieron tan pronto como vieron la ventana de intercambio. Wow, es un objeto raro de rango S, carne de conejo ragú, es la primera vez que veo uno. Kirito, no eres tan pobre, ¿verdad? ¿No has pensado en comerte esto? Por supuesto que sí. Va a ser difícil cruzarse con algo como esto una segunda vez, pero es un poco trabajoso encontrar a alguien que pueda cocinar algo así. Entonces, alguien detrás de mí me tocó el hombro. Kirito-kun. Era una voz femenina. No había muchas jugadoras que supieran mi nombre. Bueno, en realidad, en esta situación solo había una. Agarré la mano que estaba sobre mi hombro izquierdo y dije: cocinera adquirida. ¿Qué? Con su mano en la mía, la persona tartamudeó con una sospechosa expresión en su cara. El pequeño rostro, el cual estaba rodeado por un largo y lacio pelo castaño que se dividía estupendamente en dos, tenía una forma ovalada, y sus dos brillantes ojos avellana eran casi cegadores. Su delgado cuerpo estaba cubierto por un uniforme de combate rojo y blanco parecido al de un caballero, y había una elegante espada plateada enfundada en su vaina de cuero blanco. Su nombre era Asuna. Ella era tan famosa que casi todo el mundo en Sao la conocía. Había muchas razones, pero la primera era que ella era una de las pocas jugadoras, y que era la dueña de un rostro al que no le faltaba nada. Era difícil decir esto en este mundo, donde todos tenían sus cuerpos reales, pero las mujeres hermosas eran una presencia súper rara. Casi seguro que podrías contar el número de jugadoras que fuesen tan bonitas como Asuna con tus dedos. Otra razón de su fama era porque su uniforme blanco y rojo pertenecía al gremio de Knights of the Blood. Los miembros eran llamados KOP tomando las iniciales de su título, y, de los muchos gremios, todos los reconocían como los mejores. Era solo un gremio de tamaño mediano de unos 30 jugadores, pero todos eran guerreros de alto nivel y con experiencia, con el líder del gremio siendo el jugador más fuerte y casi una leyenda dentro de Sao. Además, al contrario de su delicada figura, Asuna era la sublíder. Su habilidad con la espada era tan excepcional que le había ganado el título de El Destello. Así que su apariencia y su habilidad con la espada estaban en la cumbre de 6000 jugadores. Hubiera sido extraño para ella no haberse hecho famosa. Tenía numerosos admiradores, pero entre ellos había algunos acosadores que prácticamente la adoraban, y también hubo quienes la odiaban, así que al parecer estaba teniendo un momento difícil. Bueno, ya que ella es una guerrera de primera clase, no debería haber muchos que la desafiaran directamente. Pero como si el gremio quisiera demostrar que la protegía, ella a menudo era seguida por 2 o más guardaespaldas. Incluso ahora, había 2 hombres a pocos pasos detrás de ella totalmente equipados con una armadura de metal y uniformes de KOP. Uno de ellos, con su pelo en una cola de caballo, tenía su furiosa mirada fija en mí, quien había agarrado la mano de Asuna. Solté su mano, sacudí la mía en dirección a él, y respondí: «Qué raro, Asuna, ¿por qué te muestras en un lugar como este?» La cara del hombre con la cola de caballo y la del dueño de la tienda convulsionaron. Una porque no llamé a Asuna con su título y la otra porque insinué que su tienda era un montón de basura. Sin embargo, el dueño de la tienda. Ha pasado un tiempo, Agilsan. Regaló una radiante sonrisa después de escuchar el saludo de Asuna. Asuna me miró y arqueó sus labios en descontento. Oye, ¿qué hay con esto? Después de todos los problemas que tuve que pasar para ver si estabas vivo para la batalla contra el jefe que va a suceder pronto. Ya me pusiste en tu lista de amigos, por lo que serías capaz de decirlo con solo mirarla. De todos modos, la única razón por la que pudiste encontrarme fue porque utilizaste un rastreo de amigo en tu mapa. Asuna volteó la cabeza hacia un lado tan pronto como le respondí. Ella también era responsable de avanzar por el juego en el gremio, además de ser una sublíder. Ese trabajo incluía buscar por egoístas jugadores solistas, como yo, y formar un grupo para luchar contra los jefes. Pero aún entonces, pensar que hasta vino a verme, debería haber un límite en cuán devota podía ser una persona. En cuanto a mi media cansada y media sorprendida expresión, Asuna puso las manos en sus caderas antes de decir con un movimiento que era similar al de levantar su barbilla: «Bueno, estás vivo y eso es lo que importa». Más que eso, ¿qué es lo que querías decir? ¿Estabas hablando algo acerca de un cocinero o algo así? Ah, cierto, cierto.
¿Qué tan alta es tu habilidad de cocina en este momento? Por lo que sabía, Asuna estaba particularmente enfocada en aumentar su habilidad de cocina cada vez que tenía tiempo entre los entrenamientos de sus habilidades con la espada. Ella respondió a mi pregunta con una sonrisa llena de orgullo. Escucha y sorpréndete. Yo la dominé la semana pasada. ¿Qué? Ella es una idiota. Pensé eso por un segundo. No lo dije en voz alta, por supuesto. Entrenar las habilidades era abrumadoramente aburrido y absorbía tiempo a lo extremo, y solo podías dominarlas después de subirles el nivel 1000 veces. Hablando de eso, los niveles no tenían nada que ver con las habilidades y subían por ganar puntos de experiencia. Las cosas que subían con los niveles eran el HP, la fuerza, los parámetros como la destreza, y el número de skill slots 25 que decidían qué tantas habilidades podías aprender. Ahora mismo yo tenía 12 ranuras, pero las únicas que había completado eran mis habilidades de One-Handed Sword Skill, Scan, y Weapon Ward 26. Esto significaba que esta chica gastó mucho tiempo y esfuerzo en una habilidad que ni siquiera era de ayuda alguna en batalla. Bueno, tengo algo que pedirte que hagas, confiando en esa habilidad. Le agité con la mano y puse mi ventana en modo de presentación para que ella pudiera verlo. Asuna miró con desconfianza, y luego sus ojos se abrieron al ver el nombre del artículo. Ua. ¿Eso es un ingrediente alimentario rango S? Vamos a negociarlo. Si cocinas esto, voy a dejar que pruebes un poco. Incluso antes de que dejara de hablar, la mano derecha de Asuna el destello me agarró por el cuello. Luego puso su cara a pocos centímetros frente a la mía. Dame. La mitad. Mi pecho se detuvo en esta repentina emboscada y asentí sin pensarlo. Cuando volví a mis sentidos ya era demasiado tarde, y ella estaba agitando su brazo con entusiasmo. Bueno, vamos a considerar que es algo bueno que pueda ver ese delicado rostro tan cerca. Me convencí a mí mismo. Cerré la ventana y hablé mientras miraba la cara de Ágil. Lo siento. Voy a dar por acabada la venta. No. Está bien, pero oye, somos amigos, ¿verdad? ¿Eh? ¿No puedes darme una probada? Te voy a dar un ensayo de 800 palabras sobre él. No seas así. A medida que le daba fríamente la espalda a Ágil, él gritó con una voz que pareciera que este fuera el fin del mundo. Cuando estaba decidido a irme, Asuna agarró la manga de mi abrigo. Cocinar está bien, pero, ¿dónde vamos a hacerlo? Ah. Si vas a cocinar, entonces necesitas algunos aparatos de cocina, tales como una estufa o un horno, así como los ingredientes. No era como si mi casa no las tuviera, pero no podía invitar a la sublíder de Koba a un lugar tan desordenado como ese. Asuna me miró con una expresión incrédula en su rostro. Bueno, tu casa no tiene los aparatos adecuados de todos modos. Pero te lo podría servir en mi casa solo por esta vez. Ella dijo algo impactante con una voz calmada. Asuna me ignoró a mí, quien estaba allí congelado como si sufriera un retraso mientras mi cerebro procesaba esto, y se volteó hacia sus guardias y habló. Pronto voy a teletransportarme a Salemburg, así que está bien si se van. Gracias por su arduo trabajo. A Asuna-sama. Venir a los barrios pobres ya era bastante malo, pero invitar a alguien tan sospechoso como él a su casa. ¿Qué está pensando? No podía creer lo que acababa de oír. Sama, dijo él. Debe ser uno de los adoradores. Mientras miraba a Asuna con estos pensamientos, la persona en cuestión tenía una expresión irritada en la cara. Oh, tal vez podrías llamarlo sospechoso, pero su habilidad es incuestionable. Probablemente él está 10 niveles por encima de ti, Kradin. ¿Qué está diciendo? Decir que yo ni siquiera soy igual a alguien como ese. La voz del hombre sonaba por todo el camino hasta el callejón. Me miró fijamente. Luego su rostro se arrugó como si de repente se hubiera dado cuenta de algo. Es cierto, tú definitivamente eres un Beater. Beater fue creado al mezclar Beta 27 y Cheater 28. Era una palabra que refería a la gente que utilizaba medios desleales y significaba una grosería que era exclusiva de Shao. Era algo que había oído en varias ocasiones. Pero muchas veces la escuché, todavía me hería profundamente. El rostro de la persona que me dijo eso por primera vez, que una vez fue un amigo, apareció en mi cabeza de repente. Sí. Tienes razón. Cuando afirmé esto con un rostro inexpresivo, el tipo empezó a hablar con entusiasmo. Asuna-sama, este tipo de chicos no se preocupan por nada, siempre y cuando estén bien. No gana nada al tratar con este tipo de personas. Asuna, quien había estado tranquila hasta ahora, de repente anudó sus cejas con disgusto.
Una multitud se apareció de inmediato y las palabras Kobayasuna se oían por aquí y por allá. Asuna miró a su alrededor y le dijo al hombre que estaba cada vez más emocionado. Bueno, por favor váyanse por el día de hoy. Es una orden. Habló sin rodeos y me agarró el cinturón con su mano izquierda. Entonces comenzó a caminar hacia la plaza del portal, arrastrándome a como avanzaba. Oye. ¿Está bien dejarlos de esa manera? Está bien. Bueno, no tengo ninguna razón para quejarme. Hicimos nuestro camino a través de la multitud, dejando a los dos guardias y a Ágil, quien todavía estaba decepcionado. Cuando miré hacia atrás por última vez, la expresión furiosa del hombre llamado Kradil se adhirió a mi vista como una imagen remanente. Capítulo 6. Salemburg es una hermosa ciudad-castillo ubicada en el 61º piso. No es tan grande como podría imaginarse. Pero la ciudad, que tenía un castillo de tranquilos chapiteles en su centro, fue delicadamente construida a base de granito blanco, por lo que contrastaba espectacularmente con el abrumador follaje verde. Unas pocas tiendas conformaban el mercado, así que muchos jugadores deseaban vivir en este lugar. Sin embargo, debido a que las casas tenían un precio de locos, debían ser por lo menos unas 3 veces el precio de Algade, era casi imposible comprar una, a menos que fueras de un alto nivel. Cuando Asuna y yo llegamos al portal de teletransportación de Salemburg, el sol casi se había puesto en el horizonte, y los últimos rayos de luz iluminaban las calles de púrpura oscuro. La mayor parte del 61er piso lo ocupaba un lago y Salemburg estaba ubicada en una isla, en el medio de por lo que se podía ver la puesta de sol reflejado en él, como si fuera una pintura. Miré la ciudad, maravillado, mi respiración fue raptada por su belleza mientras brillaba azul y roja, con el vasto lago detrás de ella. No es que fuese muy difícil para el NetBGR crear efectos de iluminación como con las CPU de última generación y sus semiconductores de diamante. El portal de teletransportación estaba ubicado en la plaza enfrente del castillo y la calle principal, la cual se dirigía hacia el norte, atravesando la ciudad, siendo rodeada por lámparas de calle. Las tiendas y casas se ordenaban a cada lado de la calle, e incluso los NPCs que caminaban por ahí se miraban en cierta forma bien vestidos. Extendí mis brazos y respiré profundamente, hasta el gusto del aire es diferente al de Algade. Es grande y pocas personas habitan en él. Me gusta cómo esto se siente tan espacioso. Entonces, ¿por qué no te mudas? No tengo dinero para un lugar como respondí encogiéndome de hombros antes de componer mi expresión y preguntar dubitativo. Más que eso, ¿de verdad está bien? Lo de antes. Como si se diese cuenta de lo que estaba intentando expresar, Asuna se volteó con su cabeza inclinada y dio golpecitos en el suelo con la punta de su bota. Es verdad que algunas cosas malas me pasaron un par de veces al estar sola. Pero asignar guardaespaldas para mí, es ir un poco demasiado lejos, ¿cierto? Dije que no los necesitaba, pero los miembros dijeron que esto es una política del gremio. Prosiguió en un tono de voz bajo. En el pasado, el gremio era pequeño, y el líder invitaba a las personas individualmente por medio de una conversación con ellos. Pero a medida que el número de miembros creció, comenzó a cambiar. Entonces, cuando empezó a llamársele el mejor gremio, algo se volvió un poco extraño. Dejó de hablar y se giró un poco. Algo en sus ojos decía que quería confiar en mí, y subconscientemente dejé de respirar. Tenía que decir algo. Pensé eso, pero, ¿qué podía decirle un egoísta jugador solista como yo? Simplemente observé en silencio por unos segundos. Asuna fue la primera en voltear su mirada hacia el lago, bañado en la tenue luz, y dijo, como para deshacerse de la incomodidad. Bueno, no es nada, así que, no te preocupes. Si no nos apresuramos se hará de noche. Asuna partió primero y yo la seguí. Nos cruzamos con un gran número de jugadores, pero ninguno de ellos la miró directamente. Solo estuve en este lugar un par de días, cuando el frente de batalla se ubicaba aquí, por lo que nunca miré los alrededores adecuadamente. Mientras observaba las delicadas esculturas que adornaban la ciudad, el pensamiento de que no sería tan malo vivir en una ciudad como esta por un tiempo pasó espontánea por mi mente. Pero entonces, cambié de opinión y decidí que sería mejor si solo viniera de vez en cuando como turista. El lugar donde vivía Asuna era una pequeña pero preciosa casita de 3 pisos, a la cual podías llegar caminando hacia el oriente desde el centro del pueblo por unos pocos minutos. Esta era, por supuesto, la primera vez que venía aquí. Ahora que lo pensaba, a esta chica solo le había hablado durante las conferencias de batallas contra jefes, y nunca antes, siquiera, fuimos juntos a un restaurante NPC. Al darme cuenta de esto, me detuve enfrente de la entrada, tenso de repente, y pregunté. ¿De verdad está bien?
Ya sabes. ¿Qué? Esto es algo que, primeramente, yo sugerí, y no había ningún otro lugar que fuera apropiado para cocinar, por lo que no tenemos otra opción. Asuna dio vuelta su cabeza y subió las escaleras, me armé de valor y la seguí. Con permiso. Abrí la puerta vacilando, entonces me quedé parado ahí, sin decir ni una palabra. Nunca antes había visto un hogar tan bien ordenado. La amplia sala barra comedor y la cocina adyacente a ella tenían muebles hechos de madera color claro y decoradas con tela verde musgo. Todos estos eran, muy probablemente, los objetos de más alta calidad hechos por jugadores. Pero tampoco estaba demasiado decorado, y menos aún te hacía sentir incómodo. Era totalmente diferente a mi casa. Me sentía abrumadoramente aliviado de no haberla invitado a ese lugar. ¿Cuánto costó todo esto? Fue mi pregunta materialista. Teniendo en cuenta la casa y los muebles, aproximadamente 4000K. Me voy a cambiar, así que solo siéntate donde desees, respondió a la ligera y desapareció por una puerta. K viene de kilo, es decir 1000. 4000K son 4 millones de col. Yo prácticamente vivía en el frente de batalla, por lo que podría juntar esa cantidad si lo intentaba. Pero siempre lo gastaba en algún artículo extraño o en una espada que hubiera captado mi interés, por lo que nunca ahorré. Me autorreprendí, lo cual estaba fuera de mi carácter, y me hundí en el esponjoso sofá. Asuna apareció unos pocos instantes después, completamente cambiada a una simple túnica blanca y una falda que le llegaba hasta la rodilla. Bueno, he dicho cambiar, sin embargo, no hay quitarse y ponerse involucrado en esto. Todo lo que tienes que hacer es manipular la figura en la ventana de estado. Pero habrá unos pocos segundos en los que el jugador llevará encima solo su ropa interior. Así que, a menos que se tratase de un muchacho muy atrevido, la mayoría de los jugadores, especialmente las chicas, no se cambiaban en frente de otras personas. Nuestros cuerpos podrían ser no más que un montón de datos renderizados en 3D29, pero ese tipo de pensamiento se tornó brumoso luego de 2 años, y justo ahora mis ojos se dirigieron a los desnudos brazos y piernas de Asuna sin ningún remordimiento. Asuna, sin tener idea de mi conflicto interno, lanzó una mirada penetrante hacia donde me encontraba y dijo: ¿Estás planeando quedarte vestido así? Abrí rápidamente mi pantalla de menú y me quité la chaqueta de cuero y la espada. Mientras lo hacía, también saqué la carne de conejo ragú, la cual estaba en un recipiente de arcilla, y la puse en la mesa enfrente de mí. Así que este es el legendario ingrediente de comida de rango S. Entonces, ¿qué debería preparar? Era la recomendación del chef. Oh. Bueno, hagamos un guiso. Ya que hasta dice ragú 30 en su nombre. Asuna se dirigió hacia la siguiente habitación. Yo la seguí. La cocina era grande, y los variados aparatos que podía ver cerca del horno parecían caros. Asuna hizo doble clic en la superficie del horno, puso el tiempo en la ventana emergente que apareció, y sacó una olla de metal de la alacena. Colocó la carne cruda dentro de esta, tiró un par de hierbas dentro, y entonces vertió agua en ella antes de cerrar la tapa. Si tuviera que cocinarlo de verdad, necesitaría hacer todo tipo de preparaciones. Pero en Sao, esto es tan breve que no es divertido. Puso la olla en el horno y presionó el botón iniciar en el menú entre tanto se quejaba. Incluso mientras pasaba la cuenta regresiva de los 300 segundos, se movió por aquí y por allá con precisión, preparando varios acompañamientos. Contemplé estupefacto cómo se desplazaba sin cometer siquiera un solo error al operar el menú o las tareas en sí. En apenas 5 minutos, la mesa estaba completamente servida y Asuna y yo nos sentamos frente el uno al otro. El guisado pardo lucía increíblemente delicioso en el plato que estaba delante de mí. Su olor me tentaba mientras el rosáceo vapor se desprendía lentamente de él. Una tersa y rica sala cubría la gruesa carne, y el cremoso veteado blanco sobre ella era realmente encantador. Levantamos nuestras cucharas, y sentimos que incluso el tiempo al decir «gracias por la comida» era demasiado largo. Entonces engullimos un bocado de la mejor comida que existía en Sao. Saboreé el calor y el sabor en mi boca y mientras mordía la carne, los jugos internos se derramaron. Comer en Sao no calculaba y simulaba la sensación de estar mordiendo la comida. En vez de eso, usaba un motor de reproducción del sabor que Argus y un diseñador de programas de entornos afiliado habían hecho en conjunto. Este enviaba sensaciones preprogramadas de comer varios alimentos y podía hacer que el usuario sintiera como si estuviera en efecto comiendo algo en la vida real.
fue diseñado originalmente para personas que estaban a dieta o necesitaban restringir la cantidad de alimentos que ingerían, por lo que, este mandaba señales falsas a las partes del cerebro que registraban calor, sabor, y olor para engañarlo. En otras palabras, nuestros cuerpos reales no estaban comiendo nada en realidad en estos momentos y todo lo que sucedía era que el programa estimulaba nuestros cerebros salvajemente. Pero pensar cosas de ese estilo en una situación como esta, simplemente no era atractivo. Yo estaba, sin duda alguna, comiendo la mejor comida que había probado desde que inicié sesión. Asuna y yo no dijimos ninguna palabra y continuamos realizando el proceso de recoger la sopa con nuestras cucharas y llevarla a nuestras bocas. Finalmente, mientras limpiábamos nuestros platos, en todo el significado de la palabra, como si el guiso en verdad hubiese existido, y de haberlos dejado vacíos junto con la olla enfrente de ella, Asuna dejó escapar un gran suspiro. Ha hecho bien en mantenerme con vida hasta ahora. Estuve totalmente de acuerdo. Sintiéndome pleno por haber satisfecho completamente una necesidad básica por primera vez en un buen tiempo, sorbí un té con un olor misterioso. ¿El sabor de la carne que acabo de comer y el del té que estoy bebiendo efectivamente existen en el mundo real? ¿O fueron hechos artificialmente manipulando el sistema? Medité estos pensamientos distraídamente. Asuna, sentándose delante de mí con una taza de té sujetada por sus dos manos, rompió los pocos minutos de silencio que duraron luego del final del banquete. De alguna manera me resulta extraño cómo debería decirlo, me siento como si hubiera nacido en este mundo y hubiera estado viviendo aquí hasta el día de hoy o algo así. Yo también. Últimamente ha habido días en los que no he pensado sobre el otro mundo para nada. Tampoco soy solo yo, hoy en día ya no hay muchas personas obsesionadas con ganar o escapar. El ritmo también se ha reducido. Actualmente hay solo cerca de unos 500 jugadores en el frente de batalla. Esto no solamente se debe al peligro, todos se han acostumbrado a esto, a este mundo. Me quedé simplemente observando el hermoso rostro de Asuna, con la luz de la lámpara naranja reflejada sobre él. Ese rostro, definitivamente no era la de un humano. De afable piel y brillantes cabellos, era demasiado hermoso para pertenecer a un ser viviente. Pero para mí, el rostro ya no lucía como si estuviera hecho de unos cuantos polígonos. Podía aceptar que este era lo que era. Si volviera al mundo real ahora y viera a la persona verdadera, probablemente me sentiría bastante desconcertado. ¿En verdad pensé que quería volver a ese mundo? Me quedé perplejo por el repentino pensamiento. Me despertaba temprano y ganaba puntos de experiencia mientras mapeaba el laberinto. ¿Esto de verdad se debía a que quería escapar del juego? En el pasado, realmente quería salir, tan pronto como fuera posible, de este juego de muerte en el que no sabías cuándo podrías perecer. Pero ahora me había acostumbrado a este. Pero, yo quiero volver, dijo Asuna con voz decidida, como si ella pudiese ver mi conflicto interno. Levanté mi cabeza bruscamente. Asuna me sonrió por alguna razón y continuó. Porque, hay tantas cosas que aún no he hecho. Asentí de buena gana ante esto. Sí, supongo que tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros. No seré capaz de ver las caras de todos esos técnicos que nos apoyaron, si nosotros no. Bebí un sorbo de té, como para dominar el conflicto que tomaba lugar dentro de mí. El último piso estaba aún muy lejos. Entonces no sería demasiado tarde para meditar sobre todo esto. Sintiéndome extrañamente honesto, miré a Asuna mientras intentaba escoger las palabras adecuadas para expresar mi gratitud. Entonces Asuna arrugó su cara y agitó su mano, diciendo: no. ¿Q qué? Algunos jugadores me declararon su amor al hacer esa expresión. Pero Q, decepcionantemente, aunque perfeccioné mis habilidades de batalla, nunca antes había experimentado algo como esto, así que tan solo abrí y cerré mi boca, sin ser capaz de contestar de ninguna forma. Asuna me miró y sonrió. Debo parecer bastante bobo en estos momentos. Así que, ¿no hay nadie al que seas particularmente cercano? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, está bien, de todas formas, soy un solista. Bueno, ya que estás jugando un Morwg, deberías hacer algunos amigos. Asuna borró su sonrisa y preguntó, como si repentinamente se hubiera vuelto una profesora o una hermana mayor. ¿Nunca te has planteado en unirte a algún gremio? ¿Eh? Comprendo que un jugador beta como tú no puede acostumbrarse a los grupos, pero... Su expresión nuevamente se volvió seria. Luego del 70º piso, creo que están apareciendo más variantes aleatorias en los algoritmos de los monstruos. Yo sentía lo mismo. Los programadores habrán planeado que las tácticas de la CPU se hicieran más difíciles de leer, ¿o era el hecho del resultado del programa aprendiendo por sí mismo?
Si lo último fuera verdad, entonces solo seguirá volviéndose más difícil. Si eres un solista, se pondrá más difícil que te cuides de situaciones inesperadas. No puedes escapar siempre. Serán mucho más seguros si estás en un equipo. Tengo suficientes redes de seguridad. Gracias por tu advertencia, pero los gremios son, solo y. Hubiera sido mejor si me hubiese detenido en ese punto, pero en vez de eso, comencé a alardear. Los miembros de un equipo son habitualmente, en mi caso, más una carga que una ayuda. Oh, ¿de verdad? Un destello, un rayo plateado pareció cortar el aire enfrente de mí, y para el momento en que logré reaccionar, el cuchillo de Asuna estaba sostenido justo delante de mi nariz. Es una técnica básica de estoque. Lineal. Bueno, digo básica, pero debido a la abrumadora destreza de Asuna, la velocidad fue increíble. A decir verdad, ni siquiera pude ver la trayectoria del arma. Con una sonrisa forzada, levanté mis brazos en señal de rendición. Está bien, eres una excepción. HMMPH. Ella alejó el cuchillo de mí con una expresión de aburrimiento, y entonces mientras lo hacía girar con sus dedos dijo algo inesperado. Entonces, sé mi compañero. Como la cabeza del equipo anti-jefes, veré si en verdad eres tan fuerte como cuentan los rumores. Te he demostrado que soy lo suficientemente buena. Además, el color de la suerte de esta semana es el negro. ¿Qué estás diciendo? Casi me caí de la impresión ante esta absurda declaración y busqué frenéticamente algún argumento para contrarrestarlo. Si vas a hacer eso, ¿qué pasará con tu gremio? No es como si tuviéramos un requisito de nivel. Entonces, ¿qué hay de tus guardaespaldas? Los voy a dejar atrás. Llevé la taza de té a mi boca en un intento de ganar algo de tiempo, pero me di cuenta de que ya estaba vacía. Asuna me la quitó con una expresión presumida en su rostro y la volvió a llenar con el líquido caliente de la tetera. A decir verdad, era una oferta atractiva. Casi a cualquier chico le gustaría hacer equipo con quien podrías llamar la chica más bonita de Aincrad. Pero debido a esto, me seguí preguntando por qué una persona tan famosa como Asuna querría hacer equipo conmigo. Quizás tuvo lástima de mí porque era un desamparado jugador solista. Algo que dije casi inconscientemente, mientras era llenado con estos pensamientos negativos, casi se convirtió en la causa de mi muerte. El frente de batalla es peligroso. El cuchillo de Asuna se me acercó de nuevo y relució con una luz aparentemente más brillante que antes. Asentí tan rápido como pude. Incluso con mis dudas sobre la razón por la cual me escogió a mí, quien no resaltaba tanto entre las personas que intentaban pasar el juego, dije con resolución. Está bien. Entonces estaré esperando enfrente del portal del 74º piso, mañana a las 9 de la mañana. Asuna respondió con una sonrisa confiada mientras bajaba su mano. Sin saber por cuánto tiempo podía estar en la casa de una mujer sin ser maleducado, me despedí tan pronto como terminamos de comer. Mientras Asuna me acompañaba al pie de las escaleras del edificio, inclinó su cabeza levemente hacia un lado y habló. Bueno, supongo que tendré que agradecerte por hoy. La comida estuvo buena. Yo también. Me gustaría pedir tu ayuda nuevamente, pero supongo que no lograré poner mis manos en algo como eso otra vez. Incluso la comida normal sabe diferente si tienes la habilidad suficiente, contestó Asuna antes de voltear su cabeza hacia arriba para mirar al cielo. El cielo estaba cubierto completamente por la oscuridad de la noche. Pero, por supuesto, no se podía ver ninguna estrella. Una tenebrosa cubierta de acero y piedra lo cerraban 100 metros arriba en el aire. También levanté mi cabeza y murmuré. ¿Esta situación, este mundo, es esto lo que Callaba Akiko quería hacer? Ninguno de nosotros pudo responder esta pregunta que estaba media dirigida a mí mismo. Callaba, quien seguramente estaba mirando este mundo mientras se escondía en alguna parte, ¿qué podría estar pensando? Esta pacífica situación que vino luego de la ensangrentada confusión del principio, ¿habría sido de su agrado o lo habría decepcionado? No había ninguna forma de saberlo. Mientras Asuna se acercó a mí en silencio, pude sentir un leve calor en mi brazo. ¿Era mi imaginación, o era el resultado de los siempre fieles simuladores? 6 de noviembre, 2022, fue el día en que comenzó este juego de muerte, y ahora estaba próximo el final de octubre del 2024. Incluso hoy, casi 2 años después, ni un solo mensaje ha llegado del otro lado, ni mucho menos alguna señal de ayuda. Todo lo que podíamos hacer era vivir y caminar, paso a paso, hacia la cumbre. Al pensarlo, había pasado otro día más en Aincrad. ¿A dónde íbamos, o qué nos esperaba al final? Eran un enorme manojo de cosas que aún no sabíamos. El camino hacia adelante es largo, y la luz es débil.
Pero, también hay cosas buenas. Mientras miraba a la gran cubierta de acero, dejé volar mi imaginación hacia el desconocido mundo que aún me quedaba por ver.